Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión estoy acompañado de mi amigo Héctor Muñoz. ¿Cómo estáis, Héctor? Muy bien, Claudio, ¿cómo estáis? Bien, bien. Listo y dispuesto ya para hablar de esta película del año 2010 del director David Fincher, titulada The Social Network, o más conocida en todo el mundo como Red Social. Red Social. Sí. Pero antes de entrar a la conversación, Héctor va a conectar su módem, va a apretar Enter y nos va a contar una breve sinopsis de esta película. Perfecto. Dale nomás, Héctor. Ya. Una noche del año 2003, un aventajado alumno de Harvard y genio de la programación, Mark Zuckerberg, se sienta frente a su computador para desarrollar una nueva idea. Lo que comenzó en la habitación de un colegio de élite pronto se convirtió en una revolucionaria red social y haría de Zuckerberg el multimillonario más joven de la historia. Pero ese éxito no es gratuito, sino que vendrá acompañado de complicaciones personales y legales, acusaciones de plagio y una turbulenta relación con Eduardo Saverin, tal vez su único amigo y cofundador de Facebook. Eso es. No sé si hay que decir mucho más sobre Facebook. No, yo creo que todo el mundo conoce más o menos la historia y al menos sabe lo que es Facebook. Sí. Y muchos que nos escuchan por la edad deben saber cómo cambió las relaciones de ahí en adelante. Las relaciones humanas me refiero. Tal cual. Héctor, tú la otra vez, bueno, habíamos hablado un poquito de esta película antes. Me dijiste que esta película la habías visto varias veces. Es así, ¿verdad? Sí. O sea, yo no me acuerdo haberla visto, no sé si la vi en su estreno, pero ponle tú que la haya visto un año después del estreno, quizás 2 años. Okay. Pero yo diría que nunca la vi con mucho entusiasmo, porque yo por lo menos nunca entré en el mundo Facebook. ¿Ya? Nunca estuve ahí, entonces para mí no era algo tan atractivo desde el conocimiento que uno pudiese tener de esa red social, ¿cachai? Entonces tenía como un prejuicio, decía, ¿qué me van a contar? ¿Cómo hicieron una página web? Esa era como mi mirada neófita de la cuestión. Qué poco atractivo, decía yo. Ajá. Entonces, mi primera vez con la película, la verdad es que me gustó, pero me pasó algo raro, porque para mí es de esas películas que me comenzaron a gustar más cuando las volví a ver. Ya. Y me pasó mucho con la dinámica esta del zapping, ¿Ya? que cuando empezaba como de repente me la encontraba en el cable y quedaba pegado mirándola. Porque es una película muy atractiva, tiene muchas escenas muy atractivas. Claro. Entonces yo me quedaba pegado cada vez que la pillaba. Entonces como que me fui dando cuenta que la película me gustaba mucho y entonces la volví a ver ya, volver a verla de nuevo entera. Y la verdad es que cada vez que la he visto me parece una película increíble. O sea, yo tengo una debilidad por esta película. Yo creo que también por el prejuicio que tenía, ¿cachai? En ese sentido de decir, ¿qué me van a contar? ¿Cachai? Así como, ¿cómo hicieron Facebook? ¡Qué fome! Ujú. Pero es todo lo contrario de la película, por supuesto. Entonces, esa es mi historia. Y ahora volver a verla, sí, siempre es un placer. Sí. Oye, a mí no me pasó lo mismo y me pasó lo mismo. Ya. Me explico. Apenas llegó Facebook, yo me hice una cuenta. Ah, de ya. estúpido nomás. Sí, sí, de sí. curioso, en realidad. Y soy probablemente de los primeros weones que tuvo cuenta de Facebook acá. Ya. Debo haber sido de esa camada. Y conozco Facebook al revés y al derecho, también sé cómo se fue un poco a la mierda y todo eso. Pero con la película me pasó lo mismo que a ti. Que yo la primera vez dije, oye, es buena, pero es buena nomás. Listo. Claro. Y con los siguientes visionados es donde uno se va haciendo un poco adicto y después ya decís, weón, esta es una obra maestra. O sea, no tiene absolutamente nada malo. Tiene quizás ciertas cositas, como ciertos términos de escena donde como que la película misma trata de hacerse la chistosa, la divertida. Pero más allá de eso, encuentro que es una película excelente. O sea, todos los departamentos de la película están en un súper alto nivel. Sí. Todo sí. es perfecto, el montaje es perfecto, la música es perfecta, la fotografía es perfecta, las actuaciones. Y así vais sumando. Sí, sí. Entonces, al final le fui agarrando cariño. De hecho, contigo estuvo en Ciudadano Kane. No quiero compararla con Ciudadano Sí, sí. Kane, porque no tiene nada que ver. Pero el efecto que tiene, en mí al menos, fue ese. Que con el tiempo me fui dando cuenta de que esto es una película no solo buena, sino que es importante. Ah. Es como una película en donde, así como a la generación de Scorsese le enseñaban con el Ciudadano Kane, probablemente a la generación que están haciendo ahora le van a enseñar con esta. Y con el Ciudadano Kane.
pero con esta. Sí. Le van a sumar esta. Me tinca Bueno, bien. no solamente en términos cinematográficos, porque también la considero una película como de esas películas canónicas, también se vuelven como una especie de reflejo generacional, Ujú. porque al final la película igual, por mucho que te está contando esta historia detrás de esta red social, la película no deja de hablar de la sociedad en el fondo en la que vivimos. Claro. Entonces tiene como elementos también, bueno, tú mencionaste al Ciudadano Kane, también voy a guardar todas las distancias, pero es como cuando uno piensa en La Naranja Mecánica, cuando uno piensa de repente como en películas como Trainspotting, que de repente marcan épocas, pero que también te están hablando de la sociedad en la que vivimos en ese momento, ¿cachai? Ujú. Yo siento que esta película también lo hace, o sea, es muy aguda, es muy sutil también la reflexión que hace acerca de este mundo de las redes sociales, de las apariencias, de la búsqueda constante que tenemos por pertenecer, ¿cachai? Todo lo que significó en el fondo también que viene como a cuajar en el mundo de las redes sociales, que Ujú. es novedoso desde el punto de vista tecnológico, pero es la exacerbación de algo que siempre hemos hecho nomás, que esta necesidad de pertenecer, ¿cachai? Este sentido gregario que tenemos y de esta construcción también de una identidad que muchas veces es ficticia, ¿cachai? Etcétera. Es decir, las modas, las tendencias, todo eso está detrás de esto. Entonces, para mí, claro, cinematográficamente, una absoluta joya, todo lo que dijiste. Es decir, es una película que es muy difícil encontrarle una falla, y en realidad cuando uno le encuentra una falla es porque la quieres encontrar nomás. Pero en general la película tiene niveles muy altos de calidad en todos sus sentidos. Claro. Y además una película muy entretenida, es muy atrapante, muy ágil, muy rápida, tiene un guión que, bueno, podemos ir desglosando un montón de las cuestiones que tiene, pero Sí. es de esas películas que efectivamente para mí son canónicas. Sí, es perfecto el guión, weón. Hablemos de eso después. Mm. Pero, ¿sabéis qué? Me quiero referir a esto que tú dices, a este concepto, porque aquel concepto de cómo las relaciones humanas se iban a dar de ahí en adelante, ¿verdad? Mm. Está muy bien insertado y el paralelo está muy bien hecho cuando Zuckerberg empieza a inventar Face Match. Sí, po. Cuando está tomando después de haber sido pateado, ¿verdad? Y tenemos en paralelo al Club Fénix esta fiesta, que es una fiesta misógina a cagar, donde acarrean Sí. como animales mujeres, ¿verdad? Como la típica cuestión esta del partido de la gente, así como traigan minas ricas. Y llegan estas minas ricas y empieza esta fiesta, ¿verdad? Y tenemos este paralelo con la creación de Face Match. Y nos muestra, o lo que nos trata de simbolizar Fincher, o el guión en realidad, es que por un lado tenéis como estas relaciones humanas que son falsas, pero tangibles, en el Club Fénix, Sí. y a la vez tenéis la creación del formato virtual que albergará estas relaciones humanas falsas. Sí. Entonces te está diciendo, este es el periodo de transición, este es el momento de transición. Claro. Y aparte que es una secuencia de montaje, pero la raja, weón. Mm. Es increíble. Y cómo se va involucrando en la gente, ¿verdad? Lo que este tipo inventa, que es Face Match. Sí. Los vemos a través de las ventanas, ¿cierto? Es como una cámara media fisgona. Y hasta que llega a uno de los integrantes del Club Fénix. Es decir, el weón que estaba en la fiesta con mujeres de verdad, Sí. está hueveando en internet, divirtiéndose con una cuestión que este tipo inventó. Entonces encuentro muy, muy necesaria esa secuencia y muy bonita. Sí. Bueno, no es menor el hecho de que el inicio de todo, como uno pudiese decir, como el cóctel explosivo Ajá. en la cabeza de Zuckerberg, es por un lado el rechazo, Sí. ¿cierto? No olvidemos la primera escena, Uf, y por otro increíble. lado también, claro, la necesidad de aprobación y sobre todo, diría yo, el juicio sobre el otro, ¿cachai? Porque ese juego, que es el Face Match, Sí. donde se elige a la mujer más linda, finalmente, no sé si este juicio que voy a hacer yo es adecuado o si la gente estará de acuerdo conmigo, pero es uno de los motores de las redes sociales hoy día. Sí. El constante juicio sobre los otros, porque estamos en Sí. una, no sé, en esta cultura de la cancelación y todo, pero en el fondo esta idea de que tú expones tu vida en las redes sociales, ¿cierto? Mucho más de lo que alguna vez se hizo en la historia, Ujú. y que estás sujeto al escrutinio público, pues si en el fondo todo el mundo puede opinar, ¿cachai? Ya desde la posibilidad solamente casi hoy día como inocente de darte like o no, ya es una forma de juicio, ¿cachai? Claro. Y eso está en el motor de la cuestión y está en el inicio de este jueguito medio perverso que hace Zuckerberg, pero que después se convierte en la columna vertebral de todo lo que en el fondo hoy día uno puede ver en las redes sociales. Las interacciones hoy día en redes sociales son también parte de eso, po. Claro. Por eso digo que la película muestra sutilmente un poco el mundo en el que vivimos hoy día. Claro, po. Y bueno, y con esa primera escena, weón, que es maravillosa, que es una conversación nomás, po. Sí. Pero te dais cuenta de todo el carácter de nuestro protagonista.
porque toda la película lo ronda a él. Entonces necesitamos saber de quién estamos hablando, y por eso que me parece brillante que el guión lo ponga al principio, esa secuencia. Porque tenemos una conversación en donde vamos viendo la personalidad de este tipo, cachamos que el tipo no habla un tema a la vez, que eso es terrible para el espectador, porque tenéis que estar demasiado atentos en la película, porque la película también se comporta de la misma manera. De hecho, es muy cuático que nosotros recién al minuto, diría que al minuto 16, por ahí fue que calculé yo, recién al minuto 16 nos damos cuenta que todo lo que hemos estado viendo es un flashback. Sí, po. El presente de la película es esta deposición, esta cosa que hacen como... Puta, ¿cómo se llama? Esta... ¿Como este juicio? Es que no es un juicio, es algo que se hace para evitar ir a juicio. Que son esta reunión de las partes para ver si se llega a algún acuerdo extrajudicial. Sí. Más encima nos damos cuenta de que son dos, Claro. de que su amigo lo está demandando, entonces Sí. tú decís... Para quien no conoce la historia de Facebook, decís, ¿qué cagá se mandaron como para llegar a esto, cachai? Claro. Y después te das cuenta de que los Winklevoss es más directa la demanda, o sea, la entendía al tiro. Es decir, este weón se robó la idea de ellos. Que no es tan así tampoco, porque una cosa es como la idea, lo otro es la inspiración, en fin. Pero es bacán esa primera escena, porque te das cuenta de con quién vaya a tratar en la película. Sí. Te das cuenta de que todo parte muy normal y termina en un desastre. Es una discusión muy natural, que no es una discusión como que se dé con gritos ni nada de eso, sino que son puros argumentos de un lado y de otro. Y te das cuenta que el tipo socialmente por lo menos es un bruto, por no decirlo de otra manera. Sí. Entonces ahí te queda establecido. Lo encuentro súper bacán y tenéis toda la razón con lo que decís con las redes sociales, en qué se transformaron y cómo se gatilla el juego de las redes sociales finalmente. Y bueno, y ha pasado por un montón de cosas, incluyendo fake news, incluyendo un montón de males que traen, que nos fuimos dando cuenta con el tiempo, obviamente. Y lo importante también de esa escena inicial, bueno, por supuesto, como dices tú, desnuda a este personaje, que es el que vamos a seguir durante toda la película. Ajá. Nos queda claro sus motivaciones, un tipo narcisista, con serios problemas para relacionarse, para comunicar. De hecho, la escena es un diálogo súper tenso, constante. Es un tipo manipulador, bueno, tiene un hambre absoluto también por pertenecer, en esta idea de gringa de estar en estos grupos como de elite, ¿cierto? Los Final Club. Claro, estos Final Club. Entonces todo eso, lo que me parece interesante es que uno puede hacer la unión entre esa primera escena y la última. Porque en el fondo casi que uno pudiese decir que todo lo que pasa entre medio es un relleno, y finalmente la película no es sobre la red social, no es sobre Facebook, Claro. ¿cachai? Sino que la película es sobre este personaje que es Mark Zuckerberg, ¿cachai? Y es este tipo que en el fondo empieza a adquirir un poder también gigantesco, pero también en el sentido de que ese poder puede ser tremendamente desolador, ¿cachai? Una película que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con las relaciones humanas, y que en el fondo, claro, nosotros hablamos de red social para poder referirnos como a este mundo virtual. Pero en realidad nosotros, fuera de ese mundo virtual, también vivimos en una red social, ¿cachai? Todas nuestras relaciones humanas cara a cara también son una red. Claro. Pero esa red también es altamente compleja, y eso es precisamente lo que la película te va mostrando, ¿cachai? Que en el cara a cara, los malos entendidos, las faltas de comunicación y finalmente la soledad, ¿cachai? Es parte de esa existencia. A mí por lo menos me parece súper interesante cuando alguien pregunta de qué se trata la película. Claro, evidentemente uno tiene la tentación a decir, mira, es sobre cómo hicieron Facebook, o sobre el conflicto que hay detrás de Facebook. Pero en el fondo, cuando tú veis la película, te das cuenta que te están hablando sobre las relaciones humanas, particularmente a partir de este tipo, que es un personaje también fascinante, ¿cachai? Dentro de su cabeza genia, pero también un tipo frío, calculador, qué sé yo. Todos esos elementos hacen de que el personaje sea muy clave. A mí no me gusta mucho el actor Jesse Eisenberg, pero creo que el papel era de él absolutamente. Creo que lo hace muy un bien. trabajo increíble. Creo que todo lo que él demuestra en esa actuación es gigante. Sí. Por eso me parece interesante como ese vínculo entre la primera y la última escena, ¿cachai? Que está como muy vinculado a lo que le pasa al weón internamente. Y son dos mujeres que le dicen algo. Sí, po. Eso me gustó mucho, weón. La primera le dice, no dudo que serás un genio de la computación y creerás que las mujeres no salen contigo porque eres un nerd. Claro. Pero eso será mentira. No saldrán contigo porque eres un imbécil. Sí. Y la última le dice, no eres un imbécil, es solo que te esfuerzas demasiado en serlo. Sí. Y eso lo encuentro genial, porque la primera le da un concepto un poco más en bruto, y la última mujer, que es esta asistente del abogado, ¿verdad? Sí. Le depura ese concepto.
Y es con lo que uno termina de acuerdo. Porque el tipo de verdad no es una mala persona, pero sí se esfuerza en ser un imbécil. Y él no lo sabe probablemente. Claro. Ahora, entiendo que Zuckerberg, y creo que esto no está confirmado, él tiene, no sé si tiene síntomas o tiene declarado Asperger. Entonces eso también se condice mucho con este personaje si es que es así, por cómo se comporta. Sí. Porque finalmente, igual yo encuentro que David Fincher lo pone en una posición en donde Zuckerberg de alguna manera también está combatiendo como a estos poderosos, que es el caso de los Winklevoss. Ah, claro. A mí me gusta mucho toda esa temática porque finalmente lo que están tratando de decir es que estos otros hueones tenían la idea base, como todos podemos tener una idea base. Claro. Las ideas base son lo más fácil de crear. Yo digo, puta, quiero tener un auto volador. O como diría Elon Musk, quiero tener un auto que se maneje solo. Claro. Pero él no hace nada porque ese auto se maneje solo. Son otros los buenos que tienen que cranearse para inventar ese auto que se maneja solo. O como lo hacía Steve Jobs. No le estoy quitando mérito. En realidad sí. Steve Jobs decía, puta, quiero en un teléfono que tenga esto, esto y esto. Claro. Pero él no iba y se ponía a soldar la weadita o a programar ni nada de Claro. eso. Entonces llega este tipo, un, entre comillas, don nadie para el círculo de Harvard, porque en realidad como que este weón no era tan clase media así como lo quieren pintar. Igual tenía sus monedas y todo, tenía familia un poco adinerada, pero claro, para el círculo de Harvard era un don nadie, pues weón. Claro. Entonces llega este weón, él programando, inventando cosas, hace una red social o algo nuevo que la rompe, ¿verdad? Y estos weones dicen, ay, nos robaron, pues, weón, Claro. porque la idea base estaba ahí. Porque es cierto, ¿para qué estamos con cosas? La idea se la roba. Sí. O se inspira en ella, por decirlo Sí, po. con buenas palabras. Entonces también está esta cosa como de el que tiene menos poder contra los que Sí, tenían todo el poder y no pudieron lograrlo. De hecho les dice, ustedes no están picados porque yo haya como supuestamente robado su idea. Ustedes están picados porque yo lo hice primero. Claro, porque es la primera vez que las cosas no salen como ellos esperaban. Claro, weón. Sí, po. Y después les Sí. dice, ¿ustedes ven algo de su código en Facebook? Sí, Si hubiesen tenido la idea de Facebook, hubieran hecho Facebook. tal cual. Entonces ahí se los caga, po, weón. Pero a la vez tiene toda esta otra cosa que tiene que ver con estas relaciones humanas y cómo el weón finalmente dinamita a todo el que le tiene algo de estima alrededor. Ah, no, absolutamente. Sí. O sea, en el fondo el tipo lo que hace es utilizar a la gente que tiene alrededor, por eso también es clave la relación con su amigo Eduardo. Claro. Porque finalmente lo que hace es utilizar a la gente que tiene alrededor para este fin que tiene, para estos objetivos, qué sé yo, para las ideas, pero en la medida que esas personas dejan de ser funcionales, las desechan. Ujú. Es probablemente uno de los matices más interesantes de esta cabeza de Zuckerberg, por lo menos en la película. No tengo tantas nociones de si la historia real es exactamente así, por lo que yo sé, el libro en el que se basa la película tiene algunos elementos también que se toman, por supuesto, de la historia real, pero después en el guión hay varias cuestiones que se van sumando para hacer este personaje también un poco más atractivo en términos cinematográficos. Sí, pues, no puede ser de otra forma. Claro, de todas maneras el tipo tiene como ese leitmotiv de ir utilizando a la gente y desechándola, que por lo mismo tiene los conflictos que tiene con las personas que lo rodean. Sí, es que yo creo que el tipo le falta como esa humanidad que tenemos el resto quizás, que esto de no ver a la gente como artículos desechables, es decir, él ve todo como un hardware finalmente, es como Neo mirando la Matrix. Sí, Entonces entiende que cuando un computador no le da, le pide a Eduardo que compre otro tipo de computador porque necesitan mantener Facebook arriba y así está. Y lo mismo hace con las personas, ¿cachai? Entonces como que todo lo trata por igual. De hecho, te hablaba de los síntomas Asperger, que al menos trata de representar la película, porque hay un momento en donde a él lo juzgan, entre comillas, Sí. este consejo universitario, por haberse echado la Sí. red de Harvard, ¿verdad? sí. Y dice que, puta, que ya pidió disculpas a latinas no sé cuánto, a las mujeres, en general a las mujeres a las que ofendió. Y que por el segundo cargo que le estaban atribuyendo, él no merecía disculparse, sino que merecía un reconocimiento. Claro, que lo feliciten. Claro. Y la tipa le dice, ¿cómo? No entiendo. Y si alguien te pregunta eso cuando estáis diciendo esas dos cosas y lo último que dijiste es lo de la red, ¿verdad? Sí. Tú al tiro dices, porque la red, bla, 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 y todo lo que dice en la película, ¿verdad? Pero él dice, ¿cuál de las dos cosas? Claro. Ahí ya tenéis como un síntoma de que él no entiende bien esa comunicación humana.
Y la tipa le tiene que explicar que está refiriéndose a la segunda cosa, de por qué merece un reconocimiento, ¿cachai? Él no le ve nada malo, además, a lo que acaba de hacer. Sí. Ahí tenéis como esos pequeños detalles del personaje que te hacen verlo así, porque si tú tenías un personaje así y no cachai la forma de ser que tiene, te cae mal todo el rato. Sí, y po. por eso sigo insistiendo en que esa primera conversación es demasiado inteligente ponerla ahí. Porque tú te das cuenta con quién vaya a tratar durante toda la película. Mm. Y es la única forma de empatizar un poco. No, y una de las cuestiones que tú decías hace un rato también, en esta pugna de poder Ujú. contra los Winklevoss, también es interesante porque finalmente una de las cuestiones que nos damos cuenta de este personaje de Zuckerberg es que, entre comillas, ¿cierto? Es este personaje marginal, ¿cachai? No es el popular, por supuesto. O sea, en contraste, por supuesto, con lo que nos muestran de los Winklevoss, ¿cachai? Que son estos tipos gigantes, atletas, Claro. deportistas, ganadores, ¿cachai? Ganadores en todo. Sí. Porque los Winklevoss son ganadores en todo. Tienen una vida privilegiada, ¿cachai? Muy buena familia, qué sé yo, con mucho acceso al poder, qué sé yo, además deportistas. Todo lo que tú quieras, los tipos están ganando siempre. Sí, un paréntesis con eso. Es muy importante esa escena donde se nos presentan a los Winklevoss, en donde ellos están entrenando. Sí. Y les llevan caleta de metros de ventaja a sus otros compañeros de remo. Sí. Ahí tú vas viendo también que este personaje, que es Zuckerberg, en un momento también se ve envuelto en una dinámica de poder, porque efectivamente el tipo adquiere mucho poder, po. Claro. Si cuando en un momento tiene la posibilidad de controlar ciertas cuestiones que hasta ese momento nadie está controlando. Claro. Es cuando un marginal se encuentra con un gran poder. Entonces, en este caso, la película también tiene que ver con esta máxima de Spider-Man. ¿Cachai? Un gran poder acarrea una gran responsabilidad. Exacto. Pero yo diría también que un gran poder tiene un montón de efectos residuales. Claro. Y en este caso, la película es sobre eso, pues es una película sobre los efectos residuales que tiene el manejo de este poder que este tipo empieza a adquirir. Claro. Un perdedor con poder es un tipo muy peligroso al final. Sí. Siempre es una cuestión muy... porque es muy fácil ahogarse. Claro. Entonces en este caso, claro, este tipo se ve en este tren en el que se sube y va a una velocidad increíble y está cambiando el mundo. Sí. Y eso tiene efectos colaterales que al tipo por un momento pareciera que no le importan, ¿cachai? Entonces va dejando heridos a su alrededor, que son estas personas que lo rodean. El tipo no está ni ahí con tal de llegar al objetivo que quiere. Probablemente esto inventado por una persona con otras características no habría llegado a ni una parte. No, El absolutamente. punto es que justamente lo inventó este tipo. Claro. O sea, si la idea quedaba en los Winklevoss, probablemente jamás hubiésemos tenido Facebook como lo conocimos, po. Claro. De hecho, en la primera secuencia, vuelvo a la primera secuencia, a él lo patean y se refugia en lo que mejor sabe hacer, que es estar solo y programando. O sea, ahí tenéis otra característica más. Sí. Y me da risa que ellos están tomando en la primera secuencia en un pub que se llama El Universitario Sediento. ¿En serio? Ah, no, Porque cachai tiene eso. doble connotación, pues sí, pues. El escolar sediento es la traducción literal. Y sediento también se puede llevar al punto de compararlo con sed de poder. Con la ambición, Sí. totalmente. ¿Cachai? Cuando el weón hace face match y obviamente todas las mujeres lo odian. Que hay una cosa muy importante que pasa en la sala de clases que se transformó en un meme después, Sí. pero que es muy simbólico para la película y es muy interesante. Que es cuando le hacen pasar este papelito. Claro. Porque el papelito, en otras películas que hemos visto, en todas las demás películas en realidad que hemos visto en la vida, siempre es un gesto romántico, pues, weón, es un Sí. mensaje romántico, ¿cachai? Es Sí. la niña que le envía el papelito al niño para decirle, o sea, para mandarle un dibujo de que están tomados de la mano, o el niño que le manda un corazón, bla, bla, bla. Pero acá es para ofenderlo, po, weón. Claro. Es un papel que dice you dick. Porque las minas lo odian, po, weón, por lo que acaba de hacer. Sí. Entonces están todas esas pequeñas cosas. Ah, y volviendo a los Winklevoss, hay que recordar que este weón lo dejan pasar al Porcelian, Sí, pero verdad. hasta la entrada, hasta donde están las bicicletas nomás. Claro. Entonces es como todo ahí, es como, hey, te estamos invitando a ser parte de nuestro grupo de elite, pero ahí no Hasta aquí en no la vas. entrada, ¿cachai? Sí, pues no te vengáis a pasar de listo a pasar estos límites. Sí. Así que eso también es muy simbólico y muy bacán, güey. Bueno, y cuando los Winklevoss van a hablar con el rector, Uf. también es una demostración de que los tipos viven, no sé si es una realidad paralela, pero en el fondo los tipos están convencidos, por supuesto, de que quiénes son, de quién es su familia, les da acceso al poder, ¿cachai? Y les da acceso a lugares en el que el resto ni cagando llega, ¿cachai? O sea, Exacto. esa escena se supone que
que ellos llegan a tener una audiencia con el rector solamente por los contactos y las redes que tienen, ¿cachai? Claro. Que ahí vuelven a ser importantes las redes. Claro. Pero en este caso son redes de poder, ¿cachai? Entonces, también todos esos elementos ahí en la figura de los Winklevoss son claves también para entender el contraste entre uno y otro, ¿cachai? Son personajes que operan también como un gran motor para lo que hace Zuckerberg, que en alguna manera también el tipo está tratando de demostrarle algo a esa elite, ¿cachai? O a ese grupo de poder, etcétera. No sé si uno tiene que hacer necesariamente una lectura tan política de esto, pero sí yo creo que hay elementos ahí como en el fuero interno del personaje de Zuckerberg que lo moviliza a poner esto sobre la mesa y decir, mira, yo hice esto. Y que después en estas reuniones, ¿cierto? Con los abogados y todo, deja de manifiesto que el tipo está convencidísimo que él no hizo nada más y que el resto prácticamente tiene que ser humillado en ese momento, ¿cachai? Todos esos diálogos son brillantes, además. Sí. Todo lo que está pasando en esas conversaciones, una pasada increíble de guión notable. Todas esas conversaciones, todos esos diálogos me encantan. Sí, oye, un dato con eso de Lawrence Summers, que era el director de la U, que recibió a los Winklevoss. ¿Ya? Entiendo que lo entrevistaron y dijo que la escena era bastante precisa, que era muy parecido a lo que pasó esa vez. De hecho, dice, si un universitario un día jueves a las 3 de la tarde anda con corbata y chaqueta, hay dos posibilidades: o te va a ir a pedir trabajo o el tipo es un imbécil. Y el tipo entró ya a la conversación con ellos con un prejuicio al verlo así. Claro. Y por eso los trató de esa manera. Porque, bueno, además llegaron ahí por contacto, porque nadie tiene, sobre todo en Harvard, una reunión así con el director porque alguien le está haciendo un mal o le robó una idea, ¿cachai? Sí, pues. Es muy buena esa escena, weón. Porque cuando ellos tratan de decir como, weón, este no es el espíritu de Harvard y todo eso, ¿cierto? Como tratando de meterle el manual encima al director. Sí. El director mira a la secretaria y le dice, dígame, ¿cómo consiguieron la entrevista estos dos weones? Y hay un momento en que le dice, pegue un combo en los hijos, le dice a la secretaria. Muy buena esa parte, weón. Sí, weón. En realidad no lo estoy pescando, cabrón. Sí, weón. Así que, no, me parece súper bien que haya sido así, pues, weón. Y bueno, con respecto a lo de estos tipos que son ganadores, ¿verdad? Cierto que ellos son número uno siempre, ¿verdad? Aparte, son buen mozos, son gemelos, son millonarios, las tienen todas, son buenos estudiantes. Y está este momento mágico de la película, que yo la primera vez que lo vi no entendí que lo que me quiso decir Fincher, después lo entendí para siempre, que es la regata real. Puta, que es magistral esa escena. Qué maravilla esa weá. Porque es una secuencia que dura 2 minutos. Es una competencia en donde vemos a los Winklevoss competir en Inglaterra. Y uno está seguro que ellos van a ganar. Y les ganan. Y les ganan por poquito, además. Que es una weá que el príncipe o el rey de no sé dónde les dice a cada rato. Así como, oh, nunca había visto una carrera tan reñida y todo eso. Y eso es muy simbólico también de la película. Es decir, estuvieron a punto, pero hubo alguien más que les ganó, que llegó primero. Exacto. Y ustedes no llegaron primero. Y el rey que anda, o el príncipe, insisto, no sé qué lo que era. Sí, era el príncipe. Era un príncipe, claro. Que anda ahí saludando a los que participaron, se va donde los ganadores. Claro. Les da un poquito de tiempo nomás a ellos. Y después les dice, no, aquí están los ganadores, chao. Entonces a ellos les pasa lo mismo con Zuckerberg. Claro. Que es absolutamente lo mismo. Es su momento de humildad de los weones. Pero lo que es interesante además es que es, entre comillas, la primera vez que vemos a los Winklevoss perder. Claro. Pero además de eso, es la bisagra, porque es precisamente luego de perder en esa situación cuando deciden demandar. ¿Verdad? Es decir, nosotros no podemos perder, perdimos en el deporte, pero nos vamos a sacar los balazos con este tipo y finalmente lo vamos a ir a demandar porque era uno de los hermanos Winklevoss que todavía no estaba convencido, ¿cierto? Que era el que retenía la demanda. Claro, quería seguir siendo un caballero de Harvard y dijo, bueno, vamos con todo. Vamos con todo. Ese es el concepto de que los cuicos nunca pierden y van a llegar hasta el final hasta no perder. Exacto. Y bueno, técnicamente esa secuencia de la regata real, que es fascinante, weón, por el montaje, es increíble, es una clase de montaje, pero además David Fincher se saca todos los tics de los lentes, weón, que tiene a mano, weón, usa hasta unos tilt shift
en donde hace que estas personas se vean como miniaturas, ¿verdad? Que tiene ese efecto. Sí. Es decir, no sé, para mí lo que dice Fincher ahí es que independiente de que esto se vea grande, magnánimo, estos weones son unas pequeñeces. Sí, po. Una estupidez en realidad, ¿cachai? Sí, po. Puta, me parece perfecta esa secuencia, más la música y bueno, en fin. Oye, la música, weón, de esta película. Ay. Señor Trent Reznor. Sí, con Atticus Ross. Sí. Atticus Ross había hecho una o dos bandas sonoras antes, pero Trent Reznor nunca. Claro. Atticus Ross, para quienes no saben, es generalmente quien produce los discos de Nine Inch Nails. Si no me equivoco, lo ha producido casi todo. Entonces tiene esta sociedad con Trent Reznor y David Fincher se tira a la piscina y les dice, weón, háganme ustedes la música para la película. Y encuentro que no pudo ser la mejor elección. No, absolutamente. Además que marca de manera también muy notable el ritmo. Sí. O sea, porque la película ya tiene un ritmo que para mí eso es una cuestión que siempre digo de esta película. Es impresionante cómo haces una película tan acelerada, tan rápida, tan atractiva, tan atrapante, Sí. de una cuestión que en la caricatura que voy a hacer es como hicieron una página web, ¿cachai? Si es Sí. que eso es lo que a mí me llama tanto la atención, que para mí la película es definitivamente una de las mejores películas basadas en hechos reales. Claro. Precisamente por esa capacidad en la que yo tampoco estoy esperando que me cuenten la historia absolutamente real, ¿cachai? Incluso si hay modificaciones de lo que pasó en estricto rigor en la realidad, perfecto. Da lo mismo. Pero el ritmo para contarte una cuestión como esa, que es cómo hicieron Facebook, ¿no? Es increíble que la película tenga el ritmo que tiene. Eso es Sí. gigante para mí. Y eso es lo que la hace una película tan atractiva también, porque en general los hechos de la vida real suelen ser más pausados, pues, ¿cachai? Si la vida tampoco es una cuestión tan, una vorágine, ¿cierto? Como aparece en las películas, pero en este caso, sí, el montaje, la música, por supuesto, y todo lo que acompaña, insisto, una película que me parece fascinante. A mí me parece que el ritmo está llevado a cabo por 3 factores. Primero, el guión Sí. y la forma en que se interpreta el guión. Porque ahí es donde está la clave. Sí, Entiendo que David Fincher les dijo a todos que hablaran lo más rápido posible. sí. ¿Quién hace eso? Es antinatura. Pero cuando tú veis la película, tú decís, weón, calza perfecto, está bien. Le creo todo. Da lo mismo que hablen rápido. Sí. También está la música, tal como decimos, ¿verdad? Que le mm. otorga un ritmo. Que además la música a mí me provoca algo, weón. Como que siento que tiene los sonidos de la internet pre-red ¿Cierto? social y post-red social. Sí, weón. Como Sí. ese momento oscuro, ese momento de transición. Sí. Siento que combina esos dos sonidos de la época. A mí igual me pasa algo parecido, man. ¿Sí? Como que siento que es un sonido de computación, por decirlo así como muy al voleo. Pero sí, Claro, pero es como una computación pre-red sociales y post-red sociales. Que esta pre-red social es como todo lo que involucra como sonido de módem. Como Sí, esta cosa sí. cuando tú te conectáis por el teléfono, que muchos Sí. de los que nos escuchan probablemente no tienen idea de qué estamos hablando. Que este sonido, ¿verdad? Del cable telefónico tratando de conectarse a internet. Sí. Más todo lo que vino después, po. Todos los sonidos post-redes sociales. No sé si me explico bien, pero a mí me da esa sensación. Sí, sí, sí. Como que no es una cosa única, es una cosa como mezclada. Mm. Y lo otro es el montaje, que lo hemos hablado hasta el cansancio. De hecho, hay una parte de montaje que también es increíble, que es cuando los abogados de los Winklevoss empiezan a leer los correos que se habían estado enviando. Sí. Y ese momento te consume lo que podrían haber sido 20 minutos de película en 4. Sí. Esa combinación de la lectura de los correos más todo lo que va pasando por detrás, que es básicamente la creación de Facebook como tal, y tú te das cuenta de que, claro, es una película que en principio te va a contar la historia de la creación de Facebook, pero en realidad son esos 3 minutos Sí, la creación sí. de Facebook. Sí. Y por eso te encuentro tanta razón, que al final la película se trata de estas relaciones, ¿cachai? Estas relaciones humanas y de este tipo, y de qué es lo que hizo y cómo cambió las cosas de alguna Y manera. una de las cuestiones que yo creo que es más difícil de manejar en este caso, y que lo hacen de manera brillante a través del montaje, que es la temporalidad. Ujú. Que es una cuestión difícil de manejar cuando tú cuentas películas con flashback, porque por una parte vamos viendo la progresión de los hechos que van dando forma a esta trama detrás de Facebook, Ujú. pero por otro lado tenemos estos dos juicios, prejuicios, ¿cachai? Que están ocurriendo por lo que entendemos de forma paralela, y son esos 3 momentos, y a mí me pasa con la película cada vez que la veo que a mí se me olvida que estoy viendo un flashback. Está todo tan bien encadenado que la temporalidad está toda amarrada, ¿cachai? A un solo hecho.
y es como que todo el rato se me va de la cabeza de que estoy viendo esta mirada hacia el pasado a partir de los juicios, como que tengo todo, está todo muy bien mezclado. Ujú. Y eso, bueno, creo que también es la magia del montaje y de cómo se va pimponeando una cosa con la otra, es parte de una de las cuestiones más notables de la película. Sí, absolutamente, ¿no? Si el montaje... Bueno, esta película ganó el Oscar por montaje, si no me equivoco, y por guión adaptado. Creo que por guión, no sé Sí. si estoy claro, pero creo que prácticamente en todos los premios en los que estuvo el guión se llevó el galardón. Es muy chistoso porque los accolades de esta película perdió en mejor película, director y actor principal con el discurso del rey, po, weón. Ah, ¿Quién ¿verdad? se acuerda de esa película, weón? ¿Verdad? Es como de Artist, así como nadie se acuerda de Artist, po, weón. Y perdió en sonido y fotografía, que el sonido acá es, pero increíble, es una weá muy importante. Sí. Están todas estas cosas que no ocupan muchos recursos o lugares comunes de las películas de computación, lo digo entre comillas, Ya. que es como esta cosa, Sí, sí, ¿cachai? sí. Todas estas cosas no las ocupa. Pero sí se fija mucho en los sonidos reales que hace la computación. El teclado, el mouse, ¿verdad? Todas esas cosas son súper difíciles de editar en una película, weón. Inventar esos sonidos, porque hay muchos sonidos de esos que se inventan, ¿cachai? No están sacados de la fuente directa. Es una weá técnica muy bacán, muy la zorra esta película. Y en fotografía y sonido perdió con Inception, que ahí ya nada que hacer. Sí. Pero la otra weá perdió con el discurso del rey, po, weón. No me juegues, po. En fin, ganó guión adaptado, montaje y la banda sonora de Ross y Reznor. Sí. Bueno, y ahí están los tres elementos de por qué la película tiene ese ritmo, po, weón. Creo yo al menos. Y hay otra cuestión también a mí me llama la atención, me parece interesante cuando uno piensa en películas basadas en hechos reales. Sí. Es una película que cuenta un episodio muy reciente, weón. Y eso es súper cuático igual porque en general los hechos históricos se van masticando. Claro, van saliendo más hechos. Claro, a la luz. van tomando forma también después en la memoria y después se plasman en alguna película. Claro. Pero acá lo de Facebook había pasado antes de ayer. Sí. Entonces es un fenómeno que cuando sale la película estaba completamente vigente. Yo tengo la sensación también de que eso no es tan sencillo de hacer, ¿cachai? Porque el tiempo igual siempre te da la posibilidad de tomar distancia, de analizar de repente más fríamente los hechos, ¿cachai? Pero acá no, es como... Claro. Yo siento que es un riesgo jugártela por contar un hecho histórico tan reciente, weón. Sí. Y creo que, bueno, por supuesto creo que lo hace también de manera muy, muy potente. Incluso habiendo pasado todos estos años, desde que apareció la red social como película, pero también desde la aparición de Facebook, Ujú. yo creo que la película es absoluta y totalmente vigente. Creo que la película sigue hablando de los mismos fenómenos, ¿cachai? Creo que la película Sí. en ningún momento se pierde. Creo que tiene una transversalidad y creo que trasciende además a Facebook, pues, ¿cachai? Yo creo que está hablando, por eso digo que la película es muchísimo más gigante que solamente hablar de una red social o de cómo hicieron una página web, como digo yo, ¿cachai? Casi caricaturizando. O como dice Erika en la película, buena suerte con tu videojuego. En un momento. Ay, qué buena esa ¿Verdad, wea. weón? Ahí lo veo. Sí, po, weón. Entero, quedó todo mojado, Zuckerberg. No, y el ego del weón así pero en el suelo. Sí. weón. Oye, te complemento lo que acabáis de decir Dale. con un dato. Aaron Sorkin Sí. escribió este guión basado en el libro de Accidental Billionaire, ¿verdad? De Ben Mesrich. Ya. Pero él escribió el guión mientras el libro se estaba escribiendo. Ah. Era como que él se enteró de este libro, o la productora, no sé quién, y él hizo su investigación propia. Aaron Sorkin entrevistó sobre todo a Sabrin, si no me equivoco, Ya. pero entrevistó a prácticamente todos los involucrados. Mucha gente dice que la película incluso es más fidedigna a la realidad que el libro de Accidental Billionaire. Ah, cacha, weón. Bueno, de hecho, el libro no se terminó hasta que la película ya estaba en producción. Ah, Así de ya. acuático la escritura del guión. Por eso que uno le concede tanto mérito a Sorkin. Si Sorkin es un director ahí nomás, Sí, pero weón. como guionista excepcional. Sí, qué loco esa weá, que Sorkin yo siempre Sí. le tengo como la fe de que va a sacar una película donde como director la va a romper y no pasa nada, weón. No, que se quede como escritor, no, a mí ¿Cierto? me Yo gusta pienso como lo escritor, es mismo. muy bueno, weón. ¿Para qué cagarla? Aquí, exactamente. Oye, pasemos a otra Dale. escena, como la conversación en la disco, que ahí también es súper importante el sonido, porque hace algo extremadamente novedoso, encuentro yo ahí David Fincher.
que es poner la música demasiado fuerte con respecto a las conversaciones. Sí. Pero aún así escucháis la conversación. Que creo que debe ser una de las escenas más realistas que he visto en las películas, porque no sé si te ha pasado, Sí. que en todas las películas, cuando están en un concierto, en una disco, Sí. los buenos hablan súper bajito y se escucha toda raja. Y aquí es como que, Sí. no, weón, cuando uno está en esa situación uno está gritando. Y esta es la primera vez que yo veo una escena así real. Sí. Efectivamente hay que gritar, weón. Es Bueno, muy penca todo porque generalmente le escucháis la mitad a la persona que está. sí, tenés que imaginarte la otra parte. Sí. Sí, bueno, esa secuencia se hizo con música no real. No había música. Ah. Y lo hicieron bailar a todo y todo ahí. Es bacán esa parte, weón. Es muy, muy, muy bacán. Y bueno, precisamente ahí está Sean Parker. Sean Parker, Y aquí sí. es donde la película me dejó un concepto medio extraño, pero que adoro. El triángulo amoroso, weón. Cuando aparece Sean Parker, Sí. si tú lo ves desde esa perspectiva, desde el triángulo amoroso, de verdad estamos hablando de relaciones amorosas entre Zuckerberg, Saverin y Parker. Ah, muy bien. Es un sí. triángulo amoroso. Qué buena apreciación. De hecho, eso. me recordó el episodio de Vértigo que estuve con Angelo, ¿Ya? en donde hablábamos de este triángulo amoroso, en donde el personaje de James Stewart es como Zuckerberg, el de Bárbara Belkitz es Eduardo en este caso, y Sean Parker el personaje de la Kim Novak. Ah, Entonces, ya. el personaje de James Stewart o Zuckerberg podría estar bien con Saverin, porque podrían estar bien, se llevan bien, inventaron esta cosa juntos, se quieren entre ellos. Sí. Pero aparece este otro personaje que lo fascina, ¿verdad? Es decir, Claro. en un triángulo amoroso podría ser como esta pasión desatada, ¿verdad? Esta pasión a primera vista. Sí. Y se va con esa persona. Y empieza como, entre comillas, a dejarla cagar. Pese a que el resultado es gigante, obviamente. Pero en su relación personal le empieza a dejar la caga, ¿cachai? Y desde ahí es de donde surgen sus problemas afectivos, sus problemas personales, ¿verdad? Y si tú lo miráis así, bueno, yo vi la película 2 veces ahora para este episodio. No la vi 2 veces porque se me olvidara algo o algún otro problema. Simplemente porque quise verla 2 veces. Me gustó tanto que la vi de nuevo. Y bueno, la cosa es que la segunda vez vi así la relación entre ellos. Y weón, calza perfecto, es un triángulo amoroso. Sí, yo creo que Por tenéis toda la favor, si razón. alguien quiere ver la película de nuevo y si se enfoca en esa parte, bajo ese prisma, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. No, coincido plenamente, no lo había visto así, pero sí, me hace mucho sentido. Po. Me hace mucho sentido además porque el personaje femenino más importante, ¿cierto? Es el papel de Erika, Ujú. la ex de Mark, Sí. y queda como una especie de fantasma, pues de hecho es un personaje que aparece muy poco, pero es muy transversal. ¿Cierto? Por eso la vemos al principio y al final. Claro. Sí, por eso aparece al principio en esta escena que ya hemos hablado, pero también aparece al final en este refresh constante Sí. que está haciendo Mark, ¿cierto? Para ver si lo acepta como amigo en Facebook. Pero ese es el personaje femenino que marca un poco la historia. Pero, claro, no tienes otro que entre como a quebrar de repente las relaciones, y sino que finalmente, como decís tú, es Sean Parker, Claro. que viene como a mostrar esta otra cara también, que es un personaje, también hay que decir que es muy buena la actuación de Justin Timberlake, Sí. que es un personaje muy atractivo, es decir, ¿cómo te lo presentan, weón? Sí, Sí. pues caí rendido a sus pies. Sí. Cuando llega a la comida, bueno, todos esos elementos también lo hacen un personaje muy atractivo y evidentemente es un referente para Mark Zuckerberg, ¿cierto? En esa mirada que hace de este romanticismo con respecto a lo que hizo Sean Parker con Napster, etcétera, etcétera. Claro. Y claro, y el conflicto que tiene con Eduardo, que es un tipo mucho más correcto, ¿cierto? Pero que también Sí. viene en esta relación de amistad que... Por eso en la sinopsis yo decía, probablemente el único amigo que tenía, po. Sí, po. Sí, Eduardo es probablemente el único tipo que estaba ahí al lado. Claro. Y aún así, Mark Zuckerberg, ¿cierto? Tiene como la frialdad para sacarlo del camino nomás, pues, y quedarse con este otro personaje Claro. que viene siendo como el tóxico, entre Sí. comillas. De hecho, El para Sean reafirmar Parker. un poquito más esa visión que tengo sobre la película, creo que Fincher lo hace a propósito. Porque hay un momento, cuando ya está en California, Zuckerberg, Sí. con sus compañeros trabajando en Facebook, en donde hacen tira a la chimenea porque están hueando en la piscina, Sí. y llega un vecino a cachar si están todos bien, y es el mismísimo Sean Parker. Entonces ahí se encuentran ellos dos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y él le pasa una cerveza. Y Fincher, muy astutamente, todo el inicio de la conversación está en unos planos medios, si te fijáis. Sí. Y cuando Zuckerberg le dice que Eduardo no está ahí, que Eduardo anda en Nueva York buscando auspiciadores para Facebook, Sí. Fincher pasa del plano medio al primer plano
con Sean Parker. Sí, Y pues, Sean con su Parker rostro. toma un poco de cerveza y le dice así que Eduardo no está en la ciudad. ¿Cachai? Eso es muy de Sí. las películas de Triángulo Amoroso. Y le puso una sonrisa así, bien malévola, Es weón. como malévola, es como coqueta, po, weón. Sí. Si esto hubiese sido una película de infidelidad, una película amorosa, después de esa escena, viene con los weones en la cama. Fijo que vienen los tipos acostándose. Entonces eso me reafirma mucho más de que Fincher dijo, ok, voy a hacer esto de esta manera. Me parece completamente coherente con la historia de los personajes, weón. Oye, Héctor, ¿tenía algo más que decir? Yo tengo un par de frases que me gustaron mucho. Cuando uno de los Winklevoss dice, un traficante no podría regalar drogas a 650 personas en un día aunque quisiera. Que es cuando descubren que Facebook está arriba y que se inscribieron el primer día a 650 personas. Sí. Y la otra frase que me gusta mucho es cuando ya se rompe este triángulo amoroso, ¿verdad? Que es cuando llega Eduardo, le hace mierda al computador a Sí. Zuckerberg. Y viene este weón de Sean Parker que ahí ya termina de caer mal. Sí. Porque lo humilla, no era necesario. Exactamente. Incluso Zuckerberg se da cuenta, le dice no teníais para qué tratarlo así. Y este weón le dice algo, que no sé, una pesadez. Y Eduardo le hace como un gesto así como que le va a pegar. Sí. Y el otro weón se asusta, así queda todo cagado, pone una cara de miedo así increíble. Sí. Y Eduardo le dice, me encanta pararme junto a ti, Sean. Me haces ver muy rudo. Exacto. Esa weá me encanta, bueno, es como una venganza de palabra, ¿no? Va? Sí, es notable esa Es escena. muy weón. bueno, weón. Bueno, es el punto culmine de la relación de ellos, pues, porque Sí. finalmente es la primera vez que vemos a Eduardo completamente sacado. Y es la primera vez, además, que vemos a Mark disminuido, po, ¿cachai? De hecho, Claro. cómo está filmada también te hace demostrar, ¿cierto? De que el Eduardo en el fondo se le viene encima y el weón queda completamente disminuido, muy chiquitito, Mark, en la situación, po, porque además el tipo le viene a cobrar, Claro. no las lucas, weón, ¿cachai? Que por supuesto que está la plata de por medio, pero el tipo le viene a cobrar en el fondo una traición, weón. Claro, pues si ese es el problema. Claro, entre entonces ellos. el tipo viene como a poner sobre la mesa ya el duelo final, pues, ¿cachai? Viene a poner las armas sobre la mesa y le dice, compadre, aquí nos vamos entonces a la pelea, tú lo quisiste así, Claro. nos vemos en la cancha. Sí. Es muy buena esa escena, bueno, es notable, notable. Sí, y cómo se va construyendo además, cómo va increciendo, es genial, weón. Bueno, algunos datitos Dale. para terminar, que no hablamos de él, de uno de los compañeros de Zuckerberg, el otro compañero aparte de Eduardo, Ah, sí. que es el niño de Jurassic Park, pues, weón. Sí, pues. Que está grande, me gusta cómo actúa. Además que tiene un momento muy chistoso ahí con California Uber Alles de los Dead Kennedy. Sí, de veras. Hay una parte en donde uno de los abogados empieza a enumerar a todas las celebridades o eminencias en realidad que han salido de Harvard, ¿verdad? Y al final dice, y una estrella de cine. Y alguien le pregunta, ¿quién es esa estrella de cine? Y el compañero de los Winklevoss, el Divya, ¿verdad? Que está interpretado por Sí. Max Minghella, que además es el hijo de Anthony Minghella, el director. Dice, ¿importa? Claro, sí, pues, igual que metido. Y bueno, esa actriz es Natalie Portman. A ella se refiere. Ah, verdad. De hecho, po. Natalie Portman hizo algo por el guión, además. Ah, ya. Que fue hacer como una especie de reunión con algunos compañeros de Harvard, solo para que estuviera Aaron Sorkin en esa reunión y pudiera tomar apuntes de cómo se comportaban Ah, y de qué cachao. cosas hablaban. Por eso es como tan real. Sí, al final se trata de la historia de estos cuicos culiados, weón, que van a huear a Harvard Sí. a dar jugo, pues, weón. Y bueno, y el papel de Mark Zuckerberg, Shia LaBeouf lo rechazó, weón, entero weón. Oh. Sí. Sí, pero no, me cuesta imaginarme a otro actor en el papel de Mark Zuckerberg, bueno, a pesar de que dije que no me gusta mucho el histrionismo y como Claro. actor Jesse Eisenberg, creo que el tipo es perfecto para el papel, bueno. Muy, Sí. muy bueno. Bueno, y de hecho a él le costó mucho hacer el papel porque él tiene TOC Sí. diagnosticado. Y le costó mucho comportarse como se suponía que se comporta Zuckerberg y que es lo que está demostrado acá en esta película. Sí, bueno, él hay una entrevista donde dice que más que parecerse a Zuckerberg, él intenta parecerse al personaje que construye Sorkin. Claro. Como que más que parecerse al personaje real, yo no tampoco tengo mucha referencia de cómo es o cómo se comporta Mark Zuckerberg en la vida real, ¿cierto? Pero dice que él trató de ser lo más fiel al guión, no al personaje real. Sí. También me parece interesante porque probablemente eso también le da mucha fuerza al personaje en sí mismo. Sí. Ya pues compañero, ¿alguna última cosa que decir? ¿O ya estás? Si tuviera que decir algo, recomendarla para ver 1000 veces más. Ujú. Me parece que es una película aplaudible y loable. Es de esas películas además que
son muy loables porque se sostienen sobre los diálogos. Ajá. Y yo siempre digo que cuando una película se sostiene en los diálogos y logra atraparte y mantener tu atención así como si fuese una película de suspenso casi, Ujú. yo aplaudo. Es una de las cuestiones más difíciles en el cine. Hacer una película con acción, con escenas, ¿cierto?, que sean llamativas y todo eso, probablemente sea más sencillo. Lo digo, por supuesto, desde la lejanía absoluta de no haber hecho nunca nada. Ujú. Pero cuando yo veo una película que se sostiene sobre el diálogo y que te mantiene pegado, ¿cierto?, a tu silla, mirándola y como que estáis muy atrapados, creo que ahí hay un nivel de realización muy alto. Y en ese sentido creo que esta es una de las películas más perfectas en ese sentido. Entonces, Ujú. yo la recomiendo mucho. Una película que a mí me gusta muchísimo. Volver a verla, no tengo ningún problema en seguir viéndola un montón de veces porque es muy, muy, muy atrapante. Y es una película casi, para no ponerla, ¿cierto?, en la perfección, pero casi perfecta. Sí. Y Fincher, además, que creo que se gradúa de alguna manera con esta película, a pesar de que ya venía haciendo obras ya magnánimas. Zodiac, de hecho, antes. Sí, pero el tipo es uno de los mejores directores norteamericanos, tiene a su haber alguna de las mejores películas norteamericanas de los últimos 30 años. Sí. Gran director y tremenda película. Bueno, hay una cosa que no voy a desarrollar, pero yo discrepo mucho de eso de que es más difícil hacer o sostener una película en base a diálogos que a acción, a imagen. Ya. Pero eso será para otro episodio, porque no vamos a entrar en eso. Ahora que cortemos vamos a conversar. Sí, vamos a hablar como 2 horas más. Pero creo que es válido igual. Creo que es válido, pero creo que necesita otro desarrollo. En lo que concierne a esta película, la recomiendo a ojos cerrados. Para mí ya es un clásico moderno, es una de mis películas favoritas. El hecho de habérmela visto 2 veces solo porque quise verla de nuevo, lo dice todo, encuentro. Y además tiene este final perfecto, weón, con este weón apretando el F5, de fondo sonando los Beatles con Baby You're a Rich Man, Sí. y que tiene una letra bacán. La encuentro perfectita esta película. Es más, yo encuentro que es perfecta. Tú la encuentras casi perfecta y yo la encuentro perfecta. No, digo casi perfecta porque probablemente alguien le quiera encontrar a la quinta pata al gato, pero sí está en un nivel altísimo. Claro, claro, te entiendo. Pero sí, me gusta mucho y la recomiendo mucho. Bueno, hay que verla cada cierto tiempo. Así que eso pues, compañeros. Con esto yo creo que ya estaríamos terminando. Perfecto. Muchas gracias por haber estado en este episodio. No, por Muchas favor. gracias a mí también por haber estado en este episodio. Yo siempre agradezco al otro. Y yo también estoy aquí. Pues. Sí, no, agradecido, Sí, Claudio. y bueno, muchas gracias por supuesto a la gente que nos escucha, que son los más importantes. Así es. Así que nos estamos encontrando en otro episodio, amigo Héctor. Que estén muy bien. Nos encontramos. Chau. Chau, chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.